estar a la maleta. Venga, que tengo prisa. Uy, si por fin me llegan los mensajes. Creo que es el momento. Lo primero es lo primero. Sí, mamá, el vuelo a Dublín ha ido bien. Se ha retrasado un poco y en Madrid no he encontrado ningún sitio para cargar el móvil. Pero no te preocupes, es que lo he apagado para ahorrar batería. ¡Ah! Solo un 15%. ¿Me dará tiempo? Bueno, yo creo que sí. Allá vamos. Crear cuenta nueva. De nombre... Huellas españolas en Irlanda. Vale. Ubicación. Dublín. 10% de batería. Ah. Bueno, va. Que aún puedo grabar alguna historia. Por fin en Dublín. Tenía muchísimas ganas de llegar y poder crear esta cuenta. Llevo meses estudiando el legado de España en este maravilloso país y... Bueno, que no os lo había dicho, soy Eva y bueno, pues este mes acabo mi grado en Historia, así que esto me va a servir como canal para presentar mi trabajo de fin de grado. Tranquilidad, voy a intentar no daros el tostón con datos. Solo quiero que me acompañéis en esta aventura y que descubramos juntos la cantidad de vínculos que tenemos españoles e irlandeses. ¿Todo el mundo listo? ¡Vamos allá! Historias que dejan huella, un podcast realizado por Marta Villarte, Philip McGuinness y María Toribio desde la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín. Buenos días a todo el mundo. Esta mañana, como veis, me he vestido de acuerdo al tiempo, con chubasquero y botas de suela gruesa. Ayer, perdón, pero se me olvidó publicar el recorrido que íbamos a hacer, pero bueno, os lo resumo. Va a ser como pues una pequeña ruta andando por lugares en los que españoles y españolas hemos dejado algo de huella. Al final de este proyecto subiré la publicación con la ruta en Google Maps y lo que me ha costado recorrerla. Espero que no mucho, a ver si más de uno se anima a repetirla. Primera parada de nuestro recorrido. ¿Dónde creéis que estamos? A ver, que os voy a dar una pista. ¿Veis esas palabras escritas en las ventanas? Abrazo, amor, amigo... ¿Qué? Nos suenan a español, ¿no? Estamos en el Instituto Cervantes de Dublín. Voy a entrar a conocerles y cuando salga escribo el post. Y bueno, os contaré cosas que averigüe. Deseadme suerte. El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Actualmente está presente en 88 ciudades de 45 países a través de sus centros, aularios y extensiones por los 5 continentes. Además, cuenta con 2 sedes en España, la sede central de Madrid y la sede de Alcalá de Henares. Esta institución se encarga de organizar los exámenes para el Diploma de Español como Lengua Extranjera, DELE, ofrecer cursos de español y de formación para profesores de español, apoyar la labor de hispanistas y estimular actividades culturales en cooperación con otras organizaciones. En Dublín, por ejemplo, el Instituto Cervantes colabora con museos, editoriales, galerías, teatros y otros agentes culturales irlandeses, así como instituciones españolas y latinoamericanas. ¡Adiós! Muchísimas gracias. Bueno, ya he salido del edificio y la gente la verdad es que era majísima. ¿Habéis leído el post? Justo después de publicarlo me he enterado de un par de cosillas muy interesantes. A ver, sobre la biblioteca. Esta se llama Dámaso Alonso, porque él fue el primer autor que tradujo Retrato del artista adolescente de James Joyce, con la colaboración del propio Joyce durante el año, creo que era 1924. Ah, y no es la única biblioteca que se llama así. Por lo que sé, existen 2 bibliotecas más que se llaman Dámaso Alonso en España.
Una se encuentra en el distrito de Chamartín de Madrid, mientras que la otra se encuentra en Málaga. La biblioteca de Dublín cuenta con copias de algunos documentos personales, entre ellos una carta de James Joyce sobre la traducción que os había contado de Dámaso Alonso. Uy, un mensaje privado. ¡Ah! Si es que no me había dado cuenta que tenía seguidores. Vale, Sonia Jiménez. A ver qué nos cuenta, Sonia. Hola Eva, soy de Málaga y llevo viviendo 6 meses en Dublín. Uy. Quería preguntarte si sabes algún libro que trate estas relaciones españolas y irlandesas de las que nos vas a hablar. Claro. A ver, acabo de recibir una pregunta bastante interesante. Os voy a recomendar documentos que podéis buscar. Por ejemplo, aquí, en el Instituto Cervantes, tienen traducciones al español de autores irlandeses y además tienen varios libros sobre las relaciones hispano-irlandesas a través de la historia. Pero vaya, que para historia la de este edificio. ¿Sabéis que este edificio eran unos baños turcos? Y preciosos, la verdad, me han enseñado fotos. En la obra Ulises de Joyce, el personaje Leopold Bloom cita el edificio llamándole la mezquita de los baños. Y lo demolieron en 1970. Hay cosas que no entiendo, la verdad. ¡Toma ya! 4 nuevos seguidores. Esto empieza a crecer. A ver, Google Maps, llévame a la Biblioteca Nacional. ¡Qué cerca! ¿Está tan solo 4 minutos? Casi no me da tiempo a subir una historia. ¡Ah! ¿Es que ya estoy aquí? Bueno, pues voy a sacar una foto y escribo la publicación. A ver, nueva publicación. Ubicación: Dublín, Irlanda. La Biblioteca Nacional de Irlanda fue diseñada por Thomas Noonan Dean. Su misión se centra en recopilar, preservar, promover y hacer accesible el registro documental e intelectual de la vida de Irlanda y contribuir a la provisión de acceso al universo más amplio de conocimiento registrado. No es una biblioteca prestataria, pero sí facilita la consulta de documentos e información. ¿Qué podemos encontrar en esta institución relacionado con España? Hallamos varios documentos históricos que datan incluso de los siglos XVI y XVII, tal como la prohibición del rey Felipe IV del trato y comercio de todos sus reinos con Inglaterra, Irlanda y Escocia en 1656. Encontramos asimismo testimonio de la presencia de militares irlandeses en nuestro país entre 1580 y 1818, así como la intervención de ciudadanos irlandeses en la Guerra Civil Española. Algunos de estos documentos se pueden consultar en español, otros en inglés y algunos de ellos en ambos idiomas. Bueno, si queréis visitar la Biblioteca Nacional, consultad en su web por si tenéis que reservar los tickets, que a mí por poco se me olvida. Pero no os preocupéis, ¿vale? La entrada es gratuita. Por cierto, justo ahora estoy enfrente de un póster muy interesante. Os lo subo a historias, ¿va? Se trata de un folleto que voy a intentar traducirlo. De los amigos irlandeses del Comité de Ayuda de las Mujeres Republicanas Españolas. Veremos más adelante las relaciones irlandesas y españolas en esta época. Ahora sí, todo el mundo listo porque voy a subir una encuesta con los puntos de nuestro recorrido. Así que me vais a guiar vosotros y me vais a decir qué debo visitar ahora. Por favor, tened empatía. No escojáis nada lejos, ¿vale? Y ha ganado... La Galería Nacional de Irlanda alberga la colección nacional irlandesa de arte europeo e irlandés. Está ubicada en el centro de Dublín, con una entrada en Merrion Square y otra en Clare Street. Fue fundada en 1854 y abrió sus puertas 10 años más tarde. Cuenta con más de 16.000 obras pictóricas, escultóricas, fotografías y otros objetos artísticos. Cuenta también con una biblioteca dedicada al arte y a los artistas que forman parte de su colección. En la primera planta encontramos obras pertenecientes a autores irlandeses e ingleses, además de la Galería Nacional de Retratos. La planta superior y el entresuelo
alocan obras de procedencia italiana y española, además de algunas exposiciones temporales. Algunos de los grandes maestros que podemos encontrar en las salas de la Galería Nacional de Irlanda son Velázquez, Picasso, Goya, Van Gogh, Rembrandt o Monet. Ahora estoy en la segunda planta y he preguntado a una chica que trabajaba aquí y me ha contado que en 2019 albergaron una exposición de Sorolla y creo que se llamaba Sorolla Maestros de la Luz, y además me ha dicho que tuvo muchísimo éxito. Lo que más me llama la atención de esta galería es el uso cromático de sus salas. La sensación es tan diferente cuando entras en una sala pintada con azul con otra cuyas paredes son rojas. Precisamente ahora estoy en una sala roja frente a un cuadro de Goya, El sueño. Su contraste con la pared es impresionante. En serio, si tenéis un momento para ir al museo, id por favor. Además es gratis. ¡Shh! Bueno, os tengo que dejar. Luego seguimos. Después de la Galería Nacional he ido a tomarme un café para despejarme porque he madrugado un montón. Pensaba que el recorrido va a ser mucho más duro. Y bueno, he hecho un amigo. A ver si podéis entender su acento. ¿A dónde vamos, chicos? Bueno, pues según las encuestas, a Liberty Hall. Estoy súper cansada. He estado jugando con Madra casi una hora. Ya te vale, ¿eh? Le he puesto Madra porque significa perro en irlandés. Recordemos que aquí, en Irlanda, el gaélico es un idioma cooficial junto al inglés. Hemos encontrado esta pelota y es que solo quiere que se la tire a una charca. Parece que alguien va a necesitar una ducha. Bueno, os voy a contar un poco sobre la placa que se encuentra en Liberty Hall mientras juego con Madra. Ay, perdonadme. Es que me pone esos ojitos y no puedo decirle que no. El memorial de Liberty Hall rinde homenaje a los irlandeses que lucharon en apoyo de las brigadas internacionales. Estas fueron unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de más de 50 países que participaron en la Guerra Civil Española junto al ejército republicano, enfrentándose así al bando sublevado al lado del gobierno de la Segunda República. Si os gusta todo este tipo de contenidos, así pues históricos, de curiosidades entre las relaciones irlandesas y españolas, podéis consultar el blog del Instituto Cervantes en el que van publicando pues ciertas cosas que a mí personalmente me parecen muy interesantes. ¿Qué? ¿Ya estás cansado? Madre mía, ¿cómo te has puesto? Al final tú eres el que está dibujando la ruta con estas huellas. Vamos a la siguiente parada, que yo creo que ya estoy recuperada. Pero antes tengo que publicar estas huellas tan graciosas. El puente de Samuel Beckett, inaugurado en el año 2009, se localiza en la zona de los Docklands, los antiguos astilleros dublineses. La estructura de este puente simula un arpa celta, símbolo destacado de la cultura irlandesa, y rinde homenaje a la ciudad de Dublín y a sus gentes. Su eje central se alinea con Guild Street en el lado norte del río Liffey. El puente permite el tráfico fluvial gracias a un mecanismo de rotación situado en la base de la torre. Siguiendo el río Liffey, nos encontraremos con otros puentes, entre ellos el de James Joyce, también construido por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Adrián me pregunta que quién es Santiago Calatrava. Hola, @AdrianSan. Pues verás, Santiago Calatrava Valls es un arquitecto, ingeniero civil y escultor español. Es una personalidad muy reconocida y entre sus premios se encuentran el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1999, los Premios Nacionales de Arquitectura y el Nacional de Ingeniería Civil en 2005 y el Premio Europeo de Arquitectura en 2015. Bueno, Madra, yo creo que por hoy ya hemos andado suficiente. ¿Qué te parece si vamos a comer algo? Bueno, lo suyo sería buscar comida española por aquí. Voy a preguntar a mis seguidores por si tienen alguna sugerencia. ¡Ah! La ruta de Google Maps, que no se nos olvide. Necesitamos dejar más huellas en esta ciudad. Bueno, tú te la has tomado al pie de la letra.